Muy buenas tardes. Me presento Andrés Guillermo Pulido junto con mis compañeras Claudia Lorena Vera y Dayana Sofía Romero. Vamos a dar continuación de la guía número 1, Clima, Cultura y Gestión del Cambio, para lo cual hemos decidido trabajar con una compañía que se llama System Group SAS, compañía que lleva 32 años en el mercado, con un enfoque estratégico en el sector del BPO. Es una multinacional que actualmente tiene su sede en la ciudad de Bogotá, la sede principal. Cuenta con más de 1.200 empleados y a nivel internacional cuenta con sedes en Panamá, en Lima, Perú, en Centroamérica, en México y próximamente Estados Unidos. Queremos iniciar contando, voy a hacer una proyección acá, en desarrollo organizacional. La compañía está certificada bajo la norma ISO 9001 y tiene todos sus procesos documentados en temas de calidad. Y en el tema de talento humano, enfocados en el desarrollo organizacional, tiene un objetivo muy importante que es aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organización a partir del bienestar y la comunicación asertiva. El alcance inicia desde el momento que ingresan los colaboradores a la compañía e interactúan con la organización, finalizando con una medición de clima organizacional. El responsable de este KPI interno es la gerencia de talento humano y felicidad. Todo el personal hace parte de este proceso y se involucra para definir aspectos importantes y relacionados como se pueden demostrar en una encuesta de satisfacción, en una encuesta interna. La compañía tiene una ruta encaminada al éxito basada en competencias organizacionales, el cual es el ADN de la cultura organizacional, donde tienen una línea que se llama System Lovers, donde System Lover quiere decir que los empleados tienen que tener habilidades y competencias como movilizador del cambio e innovación, apasionado por el servicio, tiene que ser confiable, cooperativo y comprometido. En temas de competencias organizacionales, el rol operacional apunta directamente a la estrategia de la compañía. El rol comercial y cumplimiento se encuentran los cargos que hacen parte del área comercial, marketing, desarrollo, relaciones del cumplimiento. El rol de apoyo genera apoyo a la estrategia principal de la compañía y el rol del servicio están a cargo de las personas que prestan el servicio al cliente y que brindan soporte de confiabilidad. Aquí es donde tenemos nuestra fuerza operativa y podemos empezar a revisar más adelante cómo nos va. En el tema de cronograma y calificación, se trabajó bajo la metodología 9 bots, que es sobre desempeño y potencial. Tomaremos en cuenta la evolución del desempeño y cumplimientos de OKRs a partir de la evaluación de desempeño que se maneja a nivel interno y demás. En temas de clima organizacional, pues ya se ha definido una escala de Likert, el cual nos permite a nosotros tener una calificación de 1 a 5 y donde tiene 5 hitos importantes: la integridad, la honestidad, el trabajo en equipo, el respeto y sentido de pertenencia. Esta encuesta está diseñada con 55 preguntas asociadas a estos 5 criterios. Por temas de confidencialidad no logramos acceder al resultado de la compañía y como equipo tomamos la decisión de generar nuestra propia encuesta. Tenemos un resumen de la última encuesta que se llevó en la compañía, donde participaron 1.189 colaboradores. El método de la aplicación fue virtual. La fecha de medición fue del 7 al 12 de diciembre, el tiempo de medición de 10 minutos y un total de encuestados terminando el 100%, tiene un cumplimiento del 89% sobre el 100. ¿Qué hicimos nosotros como equipo? Pues crear una encuesta donde logramos obtener una participación de 15 personas, 15 participantes dentro de los diferentes roles. Tenemos
En el tipo de cargo de apoyo, como el rol de analista, una participación del 20%. A nivel operativo, como lo dije hace un momento, la compañía tiene un nivel operativo muy alto. Aproximadamente el 82% de sus colaboradores hacen parte de este rol. Y para la encuesta también tiene mayor fuerza, tiene un 47%. Tenemos un rango de los líderes, tenemos una participación del 20% y logramos encuestar y hablar con las personas que tienen mandos medios, como son el director de calidad, el director de operaciones, que tiene una participación del 13%. Aquí vamos a iniciar a contar en este recorrido cómo nos fue con las preguntas con Dayana. Dayana, ¿nos escuchas? Hola, ¿me ven? ¿Me Listo, oyen? ahí estás. Sí, Sí. ahí estás. Dale. Qué pena que no veo no los veo ni veo La presentación, ya se está proyectando la encuesta. Dice cuántos años lleva laborando en la actual organización. Pronto se le desapareció al proyectarlo. Voy a volver a proyectar para que lo logres ver. Ujú. Listo, ahí ya se está proyectando. ¿Ya la ves, Dayana? Listo, sí, qué pena que tuve fallas técnicas, pero ya estoy con ustedes. Entonces, como venía explicando Andrés, nosotros realizamos una encuesta eh, a 15 personas diferentes de la organización, de los cuales pues analizamos 7 perfiles distintos. Entonces, podemos ver que el 46% de los empleados en la organización lleva menos de un año laborando allí. El 40% lleva entre 1 y 2 años laborando en la organización y el 6% lleva entre 2 y 5 años y asimismo el otro 6% restante lleva más de 5 años. La siguiente pregunta fue si conocían los objetivos de la organización. Esta pregunta es importante porque hace parte de la cultura organizacional. Entonces, estuvo muy parejo porque el 33% respondió que conoce completamente los objetivos de la organización, el 33.3% respondió que conoce la mayoría de los objetivos de la organización y el otro 33.3% respondió que conoce algunos de los objetivos de la organización. La siguiente pregunta va muy relacionada con esta primera, con esta pregunta anterior que hicimos, y es si conoce, respeta y está de acuerdo con el reglamento interno de la organización. Y el 100% respondió que está de acuerdo. Entonces, esto nos permite ver que el ambiente, la cultura organizacional en la empresa va por buen camino, las personas se sienten de acuerdo y conocen en su mayoría, pues, estos principios básicos de la empresa en la que laboran. La siguiente pregunta que les hicimos es si se sentían orgullosos de la empresa en la que trabajaban, y esto hace parte del clima organizacional, qué tan felices están las personas con su trabajo. Y obtuvimos como respuesta que el 93% de los encuestados
está orgulloso, está feliz de la empresa en la que labora, y un porcentaje pequeño no lo está, es una minoría. En la siguiente pregunta, nos inclinamos un poquito más hacia la parte del liderazgo. Entonces preguntamos a los encuestados, como dije, son 7 perfiles laborales diferentes, les preguntamos a ellos si tenían personal bajo su mando. El 40% nos respondió que sí y el 60% nos respondió que no. La siguiente pregunta es para quienes respondieron que sí. Entonces les preguntamos si apoyaban a sus trabajadores, a su equipo de trabajo, cuando tienen dificultades para realizar sus labores. Y aquí fue muy pareja la respuesta, porque un 40% respondió que no y un 60% respondió que sí. Y pues sabemos la necesidad de que los jefes estén relacionados, interesados por los problemas o las dificultades que se generan en el interior de la empresa para poder ser eficientes y plantear soluciones. En la siguiente pregunta, les preguntamos si las funciones que realizan están acorde al área en que pertenecen y todos respondieron que sí. Entonces, pues es un indicador muy bueno. Aquí seguimos con el clima organizacional, que es el trato con compañeros. Les preguntamos si era respetuoso y la mitad, un poco más de la mitad respondió que siempre, que su trato con compañeros siempre es respetuoso. El 33% respondió que mayormente y el 13% contestó que algunas veces, y más abajo vamos a poder revisar y visualizar el porqué de esto. Bueno, esta es la siguiente pregunta. Y si sienten algún tipo de discriminación en la organización. Y pues está muy ligada a la pregunta anterior. La mayoría respondió que no, pero miramos otras respuestas como esta que dice que solo se tiene en cuenta las personas que llevan más tiempo en la compañía. Entonces, muy probablemente esto lo dice una persona que es relativamente nueva y siente que sí hay discriminación y hay un poco de diferencia con los trabajadores más antiguos. Esto también va muy ligado al clima organizacional, porque obviamente cada trabajador espera su recompensa, su retribución. Y la pregunta que les hicimos es si recibía su pago a tiempo y según lo acordado, y todos respondieron que sí. Esto es bueno. Quiere decir que la empresa cumple con lo que se estipuló y con lo que se acuerda. Esta va junto con la anterior, pero aquí sí vemos que hay un poquito de desigualdad o hay opiniones diferentes. La pregunta es que si considera que la retribución económica es equivalente a su nivel de formación. El 26.7% respondió que es demasiado equivalente. El 60% respondió que es equivalente y el 13%, el 13.3% respondió que es muy poco equivalente. Entonces aquí miramos que hay algunas personas que no están tan satisfechas, pero lo común y en su mayoría están satisfechas con lo que reciben económicamente por su trabajo. Las instalaciones físicas de la organización son óptimas para el desempeño de tu trabajo. El 86% respondió que sí y el 13%, que es una minoría, respondió que no. Y esta pregunta fue muy interesante y porque les pusimos un panorama donde les decíamos, si tuvieran una oferta laboral
donde la única diferencia con su trabajo actual es el clima y la cultura organizacional, ¿tomaría la oferta o seguiría donde está? Y el 80% respondió que se quedaría donde está. Entonces, a través de cada pregunta nos dimos cuenta que en realidad se maneja un buen clima laboral, que en cuanto a su salario, en cuanto a las instalaciones, en cuanto al liderazgo, los trabajadores están contentos. Entonces aquí nos dimos cuenta que definitivamente la empresa maneja un muy buen clima y cultura organizacional, porque el 80% respondió que se quedaría en el trabajo actual y solo un 20% respondió que no. Entonces, esto es todo por mi parte. Analizamos pregunta por pregunta y le doy paso a Claudia para que siga con esta explicación. Muchas gracias, Diana y Andrés, que nos precedió. Andrés, ¿puede compartir, porfa, el mapa o el análisis? Incluso aquí, Dale. pues, adelantándome un poco, y Andrés al principio dijo que 1.200 colaboradores de lo que presentó, de la encuesta a la que no pudimos acceder, pues porque digamos que era material reservado de la empresa, entonces por eso se hizo la encuesta 15, pero me parece interesante, viendo nuevamente la presentación y de los resultados, y es que aparece algo de la Regional Colombia y una nota para Bogotá, que realmente, digamos, el público, hay otras filiales, pero fue el público de Bogotá donde se aplicaron las encuestas, que aunque nosotros hayamos hecho una muestra tan pequeña de 15, prácticamente está llegando a la misma conclusión. Ya la vamos a ver cuál es, pero pues me pareció curioso. Realmente la encuesta grande a la que no pudimos acceder, pues fue de toda la empresa con todas sus filiales, pero aparece algo reiterativo en la de Bogotá, entonces me parece que así haya sido una muestra, se hizo un buen ejercicio. Bueno, sobre los resultados y lo que nos acaban de contar, es importante que nosotros, a partir del texto de Salazar, hicimos un comparativo entre las respuestas que obtuvimos y algunos factores, algunas características de lo que tiene que ver con clima y con cultura organizacional. Entonces, en lo que tiene que ver con clima organizacional, que se refiere mucho al medio interno de la organización, encontramos algunas respuestas asociadas de lo que ya nos expuso Diana, referidas al ambiente físico. Cuando nos dicen que un 86% considera que las instalaciones físicas son óptimas, hay un porcentaje por fuera que no lo considera. Entonces, precisamente ahí lo que decimos es que conviene revisar qué está pasando con ese grupo, por qué no considera óptimas las instalaciones, si son unas percepciones particulares o realmente es algo que afecte al grupo, y eso llevaría pues a hacer un análisis precisamente de esos puestos de trabajo y las instalaciones, si es algo general, si es particular de las personas, de ese 13.3% que respondió que no, que por alguna condición, ahí pueden influir muchas cosas, la luz, el ruido, bueno, todas esas condiciones que a algunos afectan más que a otros, ellos están considerando que no son óptimas, o si realmente es el espacio, pero eso implica pues ampliar el análisis, y la solución precisamente dependerá de ese análisis. De las respuestas también que pudimos asociar a la teoría que encontramos, las características estructurales. Y esto tiene que ver con que esos puestos de liderazgo, que entre los encuestados, digamos, son el 40% de los 15 que entrevistamos, 40% pertenecen a ese nivel de liderazgo, y de estos, si apoyan a los empleados cuando tienen dificultades, entonces un 40% responde que no lo apoya. Nuevamente, habrá que determinar qué cuestiones, qué está pasando ahí con el manejo del liderazgo o entre los mismos compañeros a la hora de tener esas dificultades, si es que cada uno tiene sus funciones tan marcadas que no es posible que los unos ayuden a los otros, si hay alguna falla en el nivel de liderazgo que no permite, digamos, que los otros niveles sientan el apoyo,
si ya es una cuestión de carga laboral y algunas personas están más cargadas, por eso tampoco sienten que les llegue el apoyo que el otro 60% sí, o si lo que hay es fallas en la comunicación. Y bueno, aquí tiene mucho que ver la percepción, pero todo esto que hallamos en esos pequeños porcentajes hay que tener en cuenta que son 15, sí, es una muestra pequeña de todo lo que puede ser la compañía, pero nuevamente hay cosas que van mostrando una tendencia o que pueden dar unas alertas como esto. ¿Qué también nos dijeron respecto a este tema de características estructurales? Entonces, el 100% de los encuestados dice que sus funciones son acordes al área de trabajo. Esto nos lleva a pensar que hay un conocimiento de los manuales, de los protocolos de actuación, de la respuesta y las actividades a cargo. O sea, que realmente pues las personas que hacen parte de la organización pues conocen su función. En cuanto al ambiente social, digamos que aquí sí la cifra ya es más, ya llaman más la atención porque solo un 53.3% manifestó que el trato con los compañeros es respetuoso. Entonces uno dice, estamos casi que por mitad, y un 46.7% que no lo considera. Esto puede dar pie no solo a conflictos, sino que algo está pasando que dañe un poco ese clima laboral, dónde no están, cómo no se están sintiendo respetados, qué está pasando, no se sienten respetados en su trabajo, nuevamente se va a cuestiones personales, y esto se relaciona también mucho con esa pregunta de discriminación en la organización, y es que algunos opinaron, así como nos mencionó Diana ahora, que es necesario reforzar ese tema de contribución y reconocimiento individual. Tal vez esas personas no se sienten reconocidas, por eso no se sienten que aporten o se sienten discriminadas en la organización. Entonces, también hay cuestiones individuales propias de la persona que pueden influir en esto, todo lo que es el manejo del estrés o cómo está manejando la organización el tema de pausas activas, de relacionamiento y de esos espacios que permiten que los compañeros se relacionen no solo en las áreas de trabajo, sino en esos espacios de bienestar que se dan por fuera. Andrés mencionaba al principio y me llamó mucho la atención también que el área se llama talento humano y felicidad, algo así. Entonces uno dice, bueno, es una organización que sí está procurando también que sus integrantes, que sus empleados, bueno, que las personas que hacen parte de la organización se sientan bien. Entonces, aquí en algo se está fallando para que ese ambiente social pues esté mostrando esas cifras. Respecto a las características personales, la mayoría, un 93.3%, se siente orgulloso de la empresa en la que trabaja, y eso se puede explicar también no solo porque es una empresa multinacional, porque tiene filiales y eso da de alguna forma un reconocimiento, la figura de que es una empresa consolidada, pero también porque las personas se sienten bien con el sistema de recompensas que está establecido en la cultura organizacional y por el reconocimiento que reciben. No obstante, un 6.7%, que digamos para nuestro caso, si fueron 15 encuestados, es una persona, no se siente orgulloso de trabajar en la empresa. Entonces habría que revisar, digamos que si tomáramos toda esta muestra como en nuestro universo, pues habría que revisar con esa persona qué es lo que pasa. Si le pasó alguna cuestión en particular, si ha pasado algo en la empresa que de pronto no sea del conocimiento de todos y por qué no se siente orgulloso, si es un tema de equipo o es un tema individual. Si tuvo una mala experiencia al interior de la organización o es propio del desgaste laboral, digamos que ahí tocaría analizar cada caso, pero esto pues nos lleva a analizar y lo que ya hemos visto, hay que hacer, digamos, un trabajo mayor precisamente en esos resultados que no son tan positivos como se quisiera. El tema de comportamiento organizacional, entonces hay un 46.7% lidera este grupo de encuestados en un segmento menor de un año, entonces estamos hablando que hay una alta rotación del sector BPO, está seguido entre 1 y 2 años, que es un 40%, entonces estamos viendo que el 86.7% en ese comportamiento nos lleva a concluir que hay una alta rotación en ese sector. Entonces, ¿qué pasa? También están encontrando mejores oportunidades por fuera, o eso que comienza como, digamos, ese resultado bajito que venimos viendo en la parte del clima organizacional influye en que se busquen otros espacios.
también habría que revisar esto porque pues algunos que conocemos un poco de lo que es la realidad en las empresas, pues sabemos que tampoco es conveniente una alta rotación, porque en la medida en que sea una alta rotación del personal, se pierden procesos de capacitación. Cuando llega una persona nueva a una organización, hay que hacer capacitaciones, hay que hacer introducciones, lo mismo que con los empleados que ya llevan más tiempo, entonces hay que hacer reinducciones y todo esto no solo representa tiempo, sino dinero para la empresa, incluso para los mismos integrantes de la organización. Y digamos que este sí es uno de los puntos que preocupa porque es alta rotación en el sector. Las respuestas a una pregunta pueden resumir un poco el sentir de los colaboradores, y es que un 20%, para nuestro caso, pues 3 personas, estamos hablando de 15 encuestados, tomarían otra oferta laboral con similares condiciones. Nuevamente, así como hablamos en la anterior, en el comportamiento organizacional de que hay una alta rotación en el sector, aquí estamos diciendo 20%, que 20% pues ya es una cifra representativa, digamos, es una quinta parte de la empresa. Tomaría otra opción laboral con similares condiciones, estamos hablando de salarios, bueno, de otras cosas, pero la tomaría solo porque exista un clima organizacional mejor, que lo diferencie de la empresa en la que está. Entonces, nuevamente, esto nos indica que hay que analizar y trabajar en cosas, en aspectos que pueden pasar desapercibidos, puede que parezcan que son de un pequeño grupo, pero a largo plazo, pues van a influir en los resultados de la empresa, la organización. Por eso es necesario, pues, profundizar en las causales, así como, digamos, evitar que un mal ambiente laboral trascienda. Entonces, ya lo decíamos arriba, ese ambiente físico, ese ambiente personal, ese tema de evitar conflictos, pues, digamos que son aspectos a trabajar, y esto, pues, se debe ampliar en un plan de gestión del cambio. Precisamente, los resultados que nos muestran acá, pues, habrá que mirarlos en el plan de gestión del cambio. En cuanto a la cultura organizacional, pues encontramos, digamos, menos aspectos relacionados en la teoría con las encuestas. Seguramente habrá muchos más, pero pues también es importante contarles y que ustedes sepan que estamos en proceso de aprendizaje. No es nuestra fuerte esta área, pero pues realmente, digamos, es algo que se puede aplicar pues a nuestros ambientes laborales. No necesariamente porque sea esta empresa, sino que en todas vamos a encontrar que existe un clima y una cultura organizacional. Entonces, de lo que encontramos aquí con las respuestas, tenemos el tema de identidad de los miembros. Un 66% conoce la mayoría o alguno de los objetivos de la organización. Entonces uno dice, ¿por qué no el 100%? ¿Qué falta? Hay algunos objetivos que no están apropiando, porque no los conocen, porque no son propios del trabajo de esa área, pero el ideal es que el 100% los conozcan. Entonces, ¿eso qué puede causar? Un desequilibrio, un incumplimiento de actividades. Seguramente habrá unos objetivos que son de mayor impacto, pero realmente en una organización pues se apunta a lograr todos los objetivos, y hay algunos objetivos que aunque parezcan menores, pues también son de importancia. Entonces habría que mirar, hacer un trabajo aquí sí más amplio, nuevamente de inducción, de reinducción en toda la política de la organización, desde la visión, desde su misión, los objetivos y lo que se espera alcanzar, y más aún teniendo en cuenta que esto es una compañía certificada y acreditada. Entonces, generalmente cuando una compañía está certificada o acreditada, pues existen las auditorías, y las auditorías también buscan un poco encontrar esos puntos que representan opciones de mejora y que hay que entrar a trabajar, y un poco la apropiación de los integrantes, pues de este sistema de la política de la empresa en la cual se incluyen los objetivos. También nos parece importante precisar que el 100% de los encuestados están de acuerdo con el reglamento interno. Esto es importante si estamos hablando de una cultura ordenada y pues reglada. Aquí hay unas normas, digamos, unos acuerdos que nos rigen. No obstante, nosotros pensamos que también requiere este trabajo. Así esto sea un resultado positivo, habría que mirar hasta dónde de verdad está apropiado este tema del reglamento, más allá de que lo puedan, digamos, describir o saber muy bien. Habría que mirar si en la empresa
hay resultados asociados a fallas en el reglamento, porque si el 100% lo conoce, pues quiere decir que lo cumple. Y si, digamos, en un análisis más detallado se encuentra que hay cosas de pronto que no se cumplen o que tienen fallas, entonces, bueno, nos lleva a pensar, ¿realmente está apropiado en el 100% del reglamento? Lo otro que nos parece importante son los criterios de recompensa. Ya antes habíamos mencionado algo en el tema de clima organizacional, que por eso digamos que también se sentían bien con la empresa, y es que se considera que la retribución económica por el trabajo realizado y a tiempo es según lo acordado. Es un buen incentivo para para comprometerse más con la organización. Sin embargo, hay un 13.3%, que ese 13.3 ya lo hemos visto en unas preguntas, entonces pues también nos lleva a pensar, y en ese plan de mejora, de cambio, pues habrá que mirar si ese 13.3% coincide. Si tenemos forma de saber si coincide, porque es un número muy repetitivo. En varias de las respuestas encontramos esa cifra, entonces uno dice, ¿son los mismos? Bueno, porque es tan reiterativo, y ese 13.3% considera que la retribución no es equivalente a su nivel de formación. Entonces, en una empresa también es importante tener presente, bueno, esto puede llevar a veces a conflictos, digamos que más allá del tema de esos celos profesionales, y es porque ese 13.3 considera tal vez que hay otra persona en similares condiciones de preparación, con mucha mejor remuneración, o en unas condiciones diferentes, no iguales a la suya, con mejor remuneración. Entonces, digamos que en la medida en que se empieza a hacer esa comparación, eso también puede crear conflictos al interior, y hay que tener en cuenta, como lo decía, no solo en esta empresa, sino en todas, que esa remuneración no depende solo del nivel de formación. Puede que en algunas empresas sí, pero en algunas esa remuneración depende también de lo que tiene a cargo, de lo que tiene que cumplir, de sus funciones. Entonces, no es tanto si estás muy preparado, si tienes muchos estudios, mucho conocimiento, sino para lo que estás contratado, para qué estás en esa compañía, qué es lo que vas a hacer, y eso también tiene que ser, pues, digamos, de un conocimiento claro del personal, porque si esa remuneración no cumple con sus expectativas porque está pues mayor capacitado, eso nos llevaría a pensar, o llevaría a que la persona piense, bueno, ahí sí, es mejor cambiar de empresa. Arriba veíamos que había un 20% que consideraría cambiar si hay un mejor clima organizacional, pero también este 13.3% que puede estar dentro de ese 20%, porque considera que no está bien remunerado, y si realmente la empresa en estos momentos lo requiere para eso, o que la empresa también pueda tener un sistema de ascensos, y en el momento en que se vayan a hacer los ascensos o creación de nuevos puestos de trabajo, pues tenga en cuenta, digamos, a estas personas que están muy capacitadas y que en el momento no están recibiendo esa remuneración adecuada. Eso es como lo que encontramos en cuanto a la cultura organizacional. Hay muchas cosas que relacionar, pero pues creo que lo importante es eso, hacer análisis más detallados que lleven a ese sistema de cambio, precisamente a esa mejora. Y pues me parece personalmente, yo creo que lo comparten mis compañeros, que ha sido un ejercicio chévere. No es nuestro, por lo menos no es mi fuerte, pero nos lleva a relacionar mucho pues con las propias empresas y las organizaciones, y tal vez si no estamos en un área de talento humano, no nos preocupamos por esas cosas porque estamos del otro lado. Puede que estemos en ese 13.3%, o puede que estemos en el otro porcentaje que sí está contento, feliz, o que sí, que algunas veces sabemos que sí, que hay cosas del clima organizacional, de esa parte de ambiente físico y del ambiente social que pueden deteriorar, influir un poco en los resultados, pues porque aquí también, y una de las conclusiones que sacábamos es que las organizaciones pues están formadas por personas que sienten, que se estresan, que tienen situaciones tal vez que influyen en sus resultados, que influyen en su estado de ánimo, y a su vez pueden influir en los productos que obtengan la empresa. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. No sé si Diana o Andrés tienen algo más que decir. Andrés, que es el que trabaja en la empresa, digamos que nos ayudó consiguiendo los datos, y por lo menos consiguiendo a los encuestados, porque seguramente pues para nosotros no es fácil llegar a estas personas, y
Y ya, gracias. Yo creo que aquí lo más importante es que en el desarrollo de esta actividad encontramos una empresa estructurada, una empresa que tiene procesos definidos y que a pesar de que está en el marco de una buena compañía bajo la certificación que tiene y puede tener muchas más, encontramos que a nivel interno hay problemas o pasan o tenemos oportunidades, por lo que decía Claudia, que las empresas lo hacen las personas y trabajar con tantas personas y con tantos líderes y articular la política interna, primero los líderes para que se lleven a los demás, es un tema complejo y son retos importantes para las compañías. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.